informes. Me gustaría hacer presentación del doctor Jorge Pino Mesa, quien estará conversando con nosotros sobre el tema de erosión dental. Me gustaría leer el vasto currículum del doctor Jorge para realizar la introducción. Él es máster en odontopediatría, posee una especialización en odontopediatría, también posee una especialización en ortodoncia, tiene una especialización en didáctica universitaria, es docente de pregrado, posgrado y masterado, es miembro y socio fundador de la Sociedad de Odontología Inclusiva y Cuidados Especiales del Paraguay y es miembro de la Sociedad Paraguaya de Odontopediatría. Con ustedes el doctor Jorge Pino Mesa. Adelante. Hola Fabio, ¿cómo estás? Hola Verónica. Estaban recién ahí. Saludos a los doctores que me antecedieron. Le agradezco enormemente la invitación y poder estar en este evento único que estamos siguiendo desde ayer, básicamente con excelentes disertantes. Ojalá que esté a la misma altura de ellos. Hoy vamos a hablar de un tema bien álgido, porque la erosión dental. ¿Me estás escuchando, Fabio? Sí, Doc, nada más para comentarte y darle un condimento bastante interesante a nuestra presentación. Me gustaría comentarte de que al final de esta conferencia vamos a sortear 3 toallas Optim, ¿sí? Entonces, para que la gente esté prendida, para que vayan compartiendo dudas, consultas, sus preguntas. Y vamos a hacer preguntas para ganar 2 kits de GAM. Entonces, ya tiro estos condimentos para generar más entusiasmo en nuestro auditorio y hacer de que nuestro domingo sea más divertido. Pásame, Vero. Bueno, en realidad nosotros no me vestí así, me vestí así en cierta forma por la fiesta que está generando esto, y más hoy domingo, básicamente es el día de la odontopediatría, básicamente porque están muy buenos representantes de la odontopediatría. También nos escapa la posibilidad a nivel familiar. También estamos pasando una fiesta muy importante, que es el cumpleaños de mi madre y las mellizas Mesa Bría. Así que les quiero enviar a ella un saludo y decir básicamente que conjunto a papá, que es el arquitecto Jorge Pino Báez, y la profe de muchas que me están escuchando acá, según estoy viendo en la pantalla, la licenciada Aida Mesa Bría. Así que espero que pase lo mejor, éxitos y bendiciones a su vida, que hoy estábamos compartiendo, y básicamente corrí como para la charla y estar con ustedes a la altura. Así que feliz cumple, profe. Sí, creo que fue la profe de tuya, también de la profe Clarita. De mi mamá, de la profe Clarita. Y también de la profe Juana también. Así que, bueno, agradecido por todos sus mensajes también que estoy recibiendo. Agradecido con la Federación Odontológica del Paraguay que me hayan convocado a esto, que realmente está fabuloso. Hablé con muchos de ellos y me dicen que están aprendiendo bastante, que eso es algo bastante meritorio en esta pandemia que nos obliga a estar un poquito confinados, pero en realidad muy, muy cercanos mediante las redes sociales. Acá está alguno de los referentes para mí también, ¿verdad? Saludos a ellos, a los colegas. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la erosión dental, no solamente en ese niño, sino también en esa evolución en los adultos. Lo que abrazamos la odontopediatría, no solamente la odontopediatría convencional, por así decirlo, sino también una odontología inclusiva, tenemos que tener bastante decisión en las caracterizaciones que hacemos en nuestros trabajos, como toda especialidad, con ese contenido humano bastante importante y con ese rigor científico que debería de ser, como estábamos hablando también y estaban hablando los que me antecedieron. Y también básicamente somos una imagen en espejos, somos neuronas en espejos. Seguro que hay muchos que quisieran ser odontólogos mediante esa imagen que proyectamos, así que de alguna u otra forma generamos esa docencia, porque en estos años que hice docencia, siempre 1 o 2 alumnos nada más me decían que querían abrazar la carrera docente,
y hoy, sin embargo, hasta las mamás, muchas personas hoy están haciendo eso y saben lo comprometidos, los responsables que tenemos que ser a la hora de abrazar la docencia, ¿sí? No solamente docencia, estamos hablando, hoy vamos a hablar de la parte clínica también y la parte investigativa, que son los tres ejes básicos de un odontólogo, que tendría que tener ese rigor científico también a la par después de recibirse, no quedarse solamente con ello. Acá quiero traer la colación desde mi ingreso a la docencia. He conocido excelentes docentes, una de ellas que me abrió las puertas de la cátedra de oclusión, que es la doctora Ada Cabrera de Villagra, en la cual decía que ni bien el paciente transgredía nuestro consultorio, nosotros tenemos que ver en vez de observar, oír, en vez de escuchar. Entonces, que tenga esa trascendencia, porque nosotros, algunos tenemos esa historia clínica cerrada, otras la tenemos abierta, es como un conversatorio y vamos llenando ese historial clínico a medida que el paciente acude a la consulta. También en Santa Marta le llegué a escuchar y visto algunos live de repente del doctor Jaime Curí, en la cual decía que nuestros conceptos y conocimientos determinan nuestras acciones, ¿sí? También ayer estuvo la doctora Clarita Maldonado y había dado en uno de los cursos, y creo que casi todos conllevan a lo mismo, pero siempre voy captando de repente la línea de pensamiento de cada uno de ellos, en la cual la doctora Clarita nos mantenía y decía: observamos y diagnosticamos lo que la mente tiene aprendido. O sea que si nosotros no nos actualizamos permanentemente, nosotros vamos a seguir viendo las mismas cosas. Entonces tenemos que entrenar no solamente nuestras manos, sino también nuestro ojo, para poder delimitar a lo mejor patologías que nos llegan a nosotros y tengamos que nosotros saber qué tipo de abordaje haríamos, sino también poder remitirlos al mejor profesional que pueda cerrar ese diagnóstico aparente y cerrar un diagnóstico realmente real de lo que es el paciente en sí, o el motivo de consulta que le llevó a ese paciente a la consulta, a nuestro llamado. En una charla que participé, el doctor Ayala Arellano decía que realmente, y los forenses sabrán mejor que muchos de nosotros, que nuestro organismo habla, nuestro cuerpo habla. Entonces, básicamente decía que las superficies oclusales nos relatan el historial de uso de las piezas dentarias, más que un órgano vital. Realmente nosotros, como muchos ayer estábamos hablando, no somos simples dientólogos, sino también tenemos que ver mucho más allá de las piezas dentarias, ver músculos. Ayer estaba hablando la doctora también, Licera, me encantó la charla, que no tenemos que ver solamente piezas dentarias. Hoy la odontología rompió paradigmas, rompió todos los esquemas y estamos viendo no solamente piezas dentarias. Entonces, generalmente esa filosofía de observar, de ver más allá, de humanizarnos un poquito más con el paciente, de ver el estrés, la ansiedad que el paciente conlleva consigo mismo, ese historial de uso de las piezas dentarias bien lo reflejan, y tenemos que ir siendo un poco cautelosos en el diagnóstico, ¿sí? Por eso encontramos, y creo que hay un punto intermedio acá con el doctor Iván, que estaba presentando también, que el pH crítico es 5.5 básicamente, en la cual hubieron estudios que se hicieron, en la cual básicamente después de haber ingerido jugos o algún jugo específicamente, básicamente cayó ese pH a un pH menor a 5.5, pero posteriormente con la calidad de la saliva eso pudo revertirse y llegó a un estadio 7 básicamente, de un pH neutro, ¿sí? El pH crítico, dice, para la descalcificación del esmalte. Lo remarco acá porque es muy importante. El pH crítico del esmalte es 5.5, por lo que por debajo de este valor del esmalte corre riesgo de sufrir descalcificación. Esto no ocurre solamente con el azúcar, con los jugos, sino también con otros elementos, con la leche misma que tiene la lactosa, porque a veces pensamos que el azúcar es solamente lo que le involucramos dentro de ese jugo, ¿verdad? También tenemos que saber
el papel que cumple la saliva. El papel de que cumple la saliva es el 90% de la saliva es el contenido de agua. El restante, 1%, es de contenido inorgánico. Básicamente casi 1 litro por día estamos produciendo saliva, y es importante porque ejerce una función de escudo, ¿sí? De escudo ante esa agresión de los alimentos que estamos consumiendo, y también ustedes bien saben con todo lo que aprendimos que nos ayuda para la salivación, para la fonación. Entonces, sí o sí, la saliva tiene un efecto bastante importante en todas las funciones que estamos haciendo, incluso en la formación del bolo alimenticio a la hora de deglutir o tragar, como lo dicen los pacientes. Por eso resumimos básicamente que la acción protectora es que neutraliza los ácidos y forma una película de superficie de protección a nivel de la pieza dentaria, y también una acción reparadora. ¿Por qué? Porque básicamente la saliva tiene iones de calcio y fosfato que lo que hacen es remineralizar constantemente y hacer como un efecto de feedback de ese ion que se va perdiendo de calcio, y también ese ion de fosfato que se va desprendiendo de la hidroxiapatita, ¿sí? Por eso es importante bien hidratarnos, no solamente ahora en épocas de mucho calor, que en Paraguay básicamente tenemos ese 40, 45 grados que llegamos en estos últimos días. Hizo que nosotros ahondemos un poco en esfuerzo en tomar más allá de esos 1 o 2 litros que nos piden los nutricionistas o nuestros nutriólogos, ¿verdad? Acá básicamente que quería hablar del tema del uso de las pantallas, el uso de los celulares, en la cual nuestros niños básicamente se puede caracterizar siempre en las reuniones de las generaciones de antes y las generaciones de ahora. Hoy en día son niños totalmente nulos a las emociones, están más confinados a lo que pasa en el mundo externo, no en lo que está pasando uno al lado otro. Entonces, básicamente eso de alguna u otra forma le obliga al paciente a estar en sí mismo. Dicen los psicólogos, están ensimismados, ¿verdad? Entonces, esa base de sedentarismo hace y provoca que la cantidad de azúcar que produce el chico, porque a veces ni saben lo que comen porque están pendientes a esos dibujitos que se les coloca, inclusive en la consulta. Vemos nosotros que tenemos que tratar de distorsionar un poquito la consulta y tratar de dibujar que está en el sillón dental, y le colocamos las pantallas. Entonces, también muchas de las veces vemos en los diferentes escenarios, así como los shopping y demás, van a comer y el chico ni sabe que está comiendo, está consumiendo mucho jugo en vez de agua, y esa cantidad de azúcar provoca de repente, al no tener un pasaje de deporte o ese estar más relajado haciendo deporte, de quemar esa cantidad de glucosa, hace que posteriormente no tenga el ánimo y el hábito que cuando llegue a la parte adulta pueda tener el rigor para hacer ejercicio, rigor para poder tener esa disciplina que nosotros estamos queriendo infundir nosotros los padres, ¿verdad? Básicamente 40%, 4 de cada 10 niños está cayendo bajo la obesidad, que ustedes bien saben que a veces cuando hablamos de obesidad hablamos de sobrepeso, están ahí básicamente en esa dicotomía. Y también un 66% de los adultos, o sea, fíjense cómo va diacronológicamente subiendo eso, 40% a 66%. O sea, hay muchos chicos, hay muchos papás que no le nutren bien al chico, al hijo, están creando hábitos, y eso después puede ser un hábito pernicioso a la edad adulta porque ellos se quedan en ese sedentarismo. Bueno, también vemos en otros estudios, específicamente estudios de niños en preescolares de Arabia Saudita, en la cual vieron que la erosión, me permiten un ratito, la erosión básicamente, perdón, me salté, ahí. La erosión de estos chicos en un universo básicamente de 388 niños comprendidos en edades de 3 a 5 años, básicamente eran niños, 184 niños, orillaba a los 47%, y las niñas 204, de ese 204 de 388, que hace 53%. Encontraron que la erosión baja era del 47%,
la erosión moderada era el 10% y la erosión severa era el 4%. Se concluyó que se encontró una asociación entre la prevalencia de la erosión dental y la frecuencia de cítricos y el jugo carbonatado. Acá me detengo y hago un paréntesis. Muchas de las veces nosotros pensamos que ese jugo en cartón, al no proveerle ese jugo de cartón y comprarle jugos que son bien elaborados, que tienen alto contenido calórico, estamos proporcionando salud a nuestros niños. Pero voy otra vez a la parte comportamental. Básicamente, si nosotros tomáramos un vaso de jugo de naranja de una marca, voy a decir, no sé si hay conflicto de interés acá, el tema de Puro Sol, por ejemplo, en la cual se hace de jugo bastante denso de lo que son las pulpas de naranja. Básicamente, eso equivaldría a 6 veces 70 kilogramos de calorías. Entonces significa eso que le estamos dando mucho azúcar a nuestros niños. Y después nos preguntamos en el consultorio por qué son hiperactivos, ¿verdad? ¿Por qué son activos? O por qué son acajatá, como decimos nosotros en guaraní, ¿verdad? Y básicamente por el alto consumo de azúcar que le estamos proveyendo nosotros los padres, porque al fin de cuentas somos nosotros los que le estamos proveyendo ese tipo de estímulo, ¿verdad? En este caso, estímulo alimenticio. También hay, como en el caso de la revista Alop, encontramos que en un caso de niños, el universo se estudió de 53 niños de jardín de infantes, la franja etaria oscilaba en un promedio de 3 años, 8 meses, 21 niños, 32 niñas, básicamente tenían esa injerencia en la predilección de jugos carbonatados o de gaseosas, específicamente de soda, como muchos de repente lo conocen también, y eso tenía influencia en lesiones cariosas, ¿verdad? La implicancia de los medicamentos son 9%, los alérgicos es 28% y los asmáticos son 6%. ¿Y por qué destaco y puse eso en pantalla? Porque muchos de los medicamentos en la parte de excipientes para contener la concentración de los fármacos están básicamente conferidos y contenidos, mantenidos, por así decirlo, la droga por azúcar, ¿verdad? Hoy en día se mantiene a través del jarabe de maíz, ¿sí? Entonces, de alguna u otra forma, ese fermento también le estamos proveyendo al niño inconscientemente, ¿verdad? Alérgico, ustedes saben, hay personas que son alérgicas, son asmáticas, necesitan de repente el tema del salbutamol a través de la aerocámara, entonces eso también genera algún tipo de impacto en las piezas dentarias y producen desgastes químicos en esos pacientes, ¿verdad? El poder no respirar correctamente a través de la nariz y hacerlo por la boca hace que el paciente esté desprovisto de saliva y ese escudo, esa protección que es la saliva, básicamente esté ausente, esté nulo. Entonces eso es muy importante entender de que hay que proveerle agua, hay que nutrirle al paciente en cierta forma de agua porque estamos confinados y contenidos básicamente en un alto porcentaje de agua, entonces es importante. También nos rescata este estudio que le había mencionado a la LOP, que 28% eligieron el tema de los refrigerantes que son como el Gatorade de repente, Powerade y demás, los jugos que son de repente artificiales, en polvo, en un 89%, fíjense, y el 69% eligieron bebidas sodas, ¿sí? También, básicamente, el 19% eligió bebidas que están confinadas en productos acartonados, ¿sí? Según algunos estudios que estaba leyendo últimamente, la producción de Coca-Cola que salió sin azúcar, básicamente tiene un porcentaje equiparativo, por así decirlo, del 53% del normal frente al 47% de lo que nos venden, que son Coca-Cola cero o Pepsi cero o demás. O sea que creo que de alguna u otra forma se está generando conciencia y según los nutricionistas realmente es así, ¿verdad? Hay elementos que le van cambiando al azúcar, ¿verdad? Bueno, el viernes tuve una charla con la doctora Mirna y me estaba preguntando qué es la erosión dental.
¿dónde nos ubicamos? En realidad, la erosión viene a ser una patita de las lesiones dentales no cariosas de los 4 elementos que nosotros estudiábamos en diagnóstico clínico, estudiábamos también en cierta forma en farmacología. También está el tema de la abrasión, atrición y afracción, que de repente solamente nosotros vamos a referirnos al tema de la erosión el día de hoy, ¿sí? Son 4 patitas que son de las lesiones dentarias no cariosas. Nosotros hoy nos referimos única y exclusivamente a la erosión, y una partecita vamos a hablar un poco de lo que es la afracción. Acá tenemos como un concepto de qué es la erosión, el mecanismo responsable por la pérdida de estructura dental que se produce debido a un proceso químico de dilución de la porción mineralizada de las piezas dentarias sin la participación de las bacterias, también conocida como perimólisis, ¿verdad? Es un desgaste bastante pernicioso, así como de repente podíamos observar en una puerta, una placa de repente de hierro en la cual eso se va descascarando, se va perdiendo con el tiempo y muestra a su vez diferentes tipos de porciones de ese material de hierro. Lo mismo pasa cuando hablamos de pHimetría, ¿sí? En realidad, ese grado de perimólisis, vemos como las piezas dentarias se van desgastando, ¿sí? Se van corroyendo, por así decirlo. Y lo mismo pasa con un chico que está consumiendo, es asmático, respira por la boca, tiene mucha injerencia de hidrato de carbono y no tiene el pasaje. A lo mejor los papás están descuidando eso porque trabajan, siempre alegan eso, ¿verdad? Y generalmente la persona que le trae siempre es o son los abuelos o son de repente la persona que le cuida. Entonces hay que ahondar un poquito ese beneficio también a las personas que le traen a esos pacientes, ¿verdad? Esas lesiones de aparición temprana, que son las caries de biberón, como antes lo conocíamos, son producidas por ellos, ¿verdad? Esa mamá que da leche materna, el famoso tití o el pecho, ¿verdad? A su chico a libre demanda y no le confiere una limpieza. Nosotros no entramos, porque nosotros muchas veces los odontopediatras somos como bateristas, ¿verdad? Pues en realidad entramos a ser higienistas, ser odontólogos, ser un poquito de todo ahí. Entonces tenemos que ahondar en la consulta, en la forma de higiene, qué tipo de higiene vamos a ahondar en ese tipo de paciente y no decirle todo a la primera como suele suceder, sino en realidad darle pequeños picaditos de información para que la mamá mastique, pueda comprender lo que estamos queriendo. Y lo mismo pasa con el tema de la tinción, ¿verdad? Diferentes tipos de estratificación de madurez de la placa dentaria y que eso de alguna u otra forma en algunos momentos actúa de escudo y en otros momentos lo que está produciendo son descalcificaciones específicamente en ese límite de adherencia entre la encía y la pieza dentaria que cuando nos llega al consultorio vemos con la formación de un halo, una coronilla color blanco, muy blanco, más blanquecino de repente de la pieza dentaria, color azulejo, solemos decir muchas veces. Entonces es un color tipo bleach, para los que hacen de repente blanqueamiento, es exagerado. Entonces ahí ya tenemos la primera etapa de desmineralización, ¿verdad? Vamos a hablar también de eso, de cómo tratarlos. Y acá tenemos que tener en cuenta esto, capaz, un abordaje más nutriológico, nutricionista, es el pH de acidez inicial de lo que estamos consumiendo. Le llaman los nutricionistas la titularidad de acidez inicial, la acción quelante de ese ácido cítrico, la proporción de calcio y fosfato que está produciendo específicamente como nutriente, y también qué tipo de ácidos estamos introduciendo a nivel oral, ¿verdad? Si nos remitimos un poco a los chicles o de repente las gomas que estamos consumiendo permanentemente, mucho de esto tiene, ¿verdad? El cítrico, el málico, maleico, tartárico, ascórbico, láctico y acético, frente a este que es bastante pernicioso, que es básicamente como el ácido fosfórico que nosotros utilizamos para grabar, para hacer nuestras restauraciones. O sea que vean la implicancia de esto.
Bueno, acá esto de repente hacía la alusión en esta campaña publicitaria que de repente puede ser muy ofensivo o muy tosco de repente al observar porque emana sangre, generalmente no es marketinero, como dicen de repente las personas que trabajan en redes, pero de alguna u otra forma era concienciar a los pacientes de que si consumimos en forma exagerada, desmedida, la glucosa, de alguna u otra forma podríamos ser portadores de enfermedades comórbidas como el diabetes tipo 2 específicamente. Y ni hablar de pacientes que tienen antecedentes genéticos familiares que son diabéticos. Entonces, tenemos que limitar el nivel de azúcar para con nosotros, para con nuestra familia y, por qué no decirlo, para con nuestros hijos. Por eso hablamos de repente el poder adhesivo de ese alimento que estamos teniendo o estamos consumiendo, el poder de fijación en la pieza dentaria a través de la saliva, el tiempo de contacto, lo que permanece básicamente confinado o adherido a las piezas dentarias, la frecuencia de ingestión, el tiempo que mantenemos ese alimento en nuestras bocas, me refiero específicamente a las gaseosas específicamente, y la consistencia de la misma, ¿sí? Bueno, esto no quería dejar de pasar sin mencionarle los pasos que tenemos que enseñarle siempre a nuestros pacientes. Lo primero, cinta dental, o la secuencia de higiene bucodental, el cepillo y la crema, eso también lo ahondó bastante bien el doctor Iván Aquino, del dosaje que hay que colocarle a ese cepillito, y también el enjuague bucodental, ¿sí? Pero el más importante para mí como odontopediatra vendría a ser la cinta o el hilo dental. Hoy en día hablamos ya de cinta dental para no inferir en la papila dentaria. Y no obstante también referirnos a la lengua, a la jueza, como nosotros solemos decir cuando nos quedó alguna restauración alta o capaz bastante no lisa, no agradable para el paciente. 80% de las bacterias, gran positivas, gran negativas, están escondidas, están ahí, y tenemos que enseñarle la técnica del cepillado a nivel de la lengua también, ¿verdad? Que no es tan difícil. La cantidad de flúor que hay que tener también lo habían ahondado en la charla anterior, ¿verdad? En los slides de Alfredo Carrillo, que me pareció bastante bueno replicarlo, en la cual no solamente tenemos para qué edad es importante, ¿verdad? A partir de los 6 años, 8 para arriba, el paciente puede tragar. Entonces, muchas las veces el paciente se ve tentado en elegir una pasta dental en vez de un gel dental. Entonces, siempre al dorso hay que ver la cantidad de ppm de flúor que nosotros vamos a recetarle a ese paciente. Además, está decirlo que lo recomendado sería 1100 a 1450 ppm de flúor. Algunos spots publicitarios como Colgate Luminous White, en la cual nos trae lo que a lo mejor la abuela nos refería antes, que con el carbón, que es este producto carbón activado más el ácido cítrico de los limones, hacen de alguna u otra forma ese secuestro de esa aparentemente coloración blanca que el paciente muchas veces viene a buscar en la consulta, ¿verdad? Acá, ojo con el tema de la hipersensibilidad, y dejamos flotando ese tema de hipersensibilidad y también fluorosis para las láminas finales. Bueno, acá un caso clínico en el cual el papá llegó a la consulta como remitiendo que el paciente sí o sí, acá estaba diciendo también el doctor Google, muchas las veces le decía al papá que era por bruxismo, pero en realidad en el diagnóstico real en la clínica llegó a ser otro tipo de diagnóstico, ¿verdad? El reporte de los padres es el ruido, apretamiento, rechinamiento de las piezas dentarias y sensibilidad de las mismas. El diagnóstico probable es el reporte de los padres, ruidos dentarios durante el sueño y evidencia clínica de desgaste en las superficies palatinas, lisas, en superiores y de las piezas dentarias inferiores en la lengua. La mayor cantidad de dientes se encontraban con erosiones severas, y la parte definitiva podemos hacerlo con varios estudios. La ortopantomografía, saber la dimensión vertical, el tema de la endoscopía digestiva alta, el tema con el tránsito esófago-gastrodenal, que también es válido, la biopsia y la pHmetría, y lo último aprendido de repente en la sala virtual con la doctora Claudia Restrepo, que el tema del PEP test,
que se llama que para medir la pepsina, que todavía no hay discusiones con el tema de la eficacia de ese instrumento para poder saber si el paciente tiene gastritis o reflujo gastroesofágico, ¿sí? Y así le tenemos al paciente, ¿verdad? Y nos hace saber la doctora Restrepo que no solamente todo desgaste viene del bruxismo, también es de esto que nosotros conocemos hoy en día, y ya les mencioné en las láminas anteriores, como perimólisis, ¿sí? Ahí pueden ver el tema del estudio con PEP-TEST, ¿sí? Tenemos que correlacionar con el tipo de dieta, el estilo de vida, saber si el paciente es o no obeso. Y eso de alguna u otra forma, si lo sigue manteniendo, puede tener hernia de hiato a nivel del estómago, y también es muy frecuente ver en embarazadas, ¿sí? Los estudios son no significativos aún, ¿verdad? En la literatura sirve solamente como un estudio complementario. Entonces es básicamente eso lo que le puedo referenciar hoy día con eso, con ese instrumento, ¿sí? También no me puedo olvidar del doctor Jorge Casian, en la cual, fíjense, si le colocamos al paciente que llega con una erosión dental y le sumamos una hipoplasia incisivo molar, muy probable ese chico no va a necesitar solamente restauraciones, sino también de elementos mucho más, de más calidad, por así decirlo, como son la parte de la coronoplastía, ¿verdad? Entonces, eso me pareció muy importante también referenciarlo. Más por el tema de la dureza, por el tema de la implicancia de estos pacientes que tienen reflujo por su alto índice de tener otras patologías concomitantes como el bruxismo, ¿sí? Es el caso del chico en la cual por las piezas dentarias anteriores ahondaban que era desgaste por bruxismo. Sin embargo, nos dimos cuenta que con coronoplastías, con 4 coronitas, pudimos hacer el levante de mordilla básicamente y entender que era imperiosa la necesidad, y le hicimos esa coronita a los 6 años aproximadamente. Hoy día el paciente tiene un retardo de la erupción, sigue teniendo esas piezas. Los padres son muy reacios a hacer ese cambio. Le estoy referenciando a las piezas dentarias posteriores, a los molares, ¿sí? Porque esas piezas dentarias anteriores ya hicimos la extracción pertinente al año y medio de consulta, ¿sí? A los 7 años y medio pudimos conversar con los padres y decirle que eso ya tenía un periodo de vencimiento. Esto es muy importante, tener el tema de los estudios pertinentes para poder tener ese diagnóstico probable a un diagnóstico definitivo. Y eso nosotros no lo hacemos, sino lo hace el gastroenterólogo o el otorrino también, ¿por qué no? Lo hace como un diagnóstico posible y ya viene como conclusión, ¿sí? Bueno, siempre me pareció de por qué se desgastan tan rápido las piezas dentarias temporarias que las permanentes. Uno, histológicamente, porque el espesor del esmalte es mucho menor, tiene 1 milímetro, la dentina tiene 2 milímetros, y básicamente actúan piezas dentarias superiores e inferiores en forma antagonista. Se configura básicamente como 2 piedras pómez que están luchando unas con otras y están produciendo ese secuestro del esmalte, y a la larga tenemos un paciente con desgaste de pieza dentaria y también con mucha hipersensibilidad. Y eso el paciente lo referencia cuando toma un jugo con mucho cítrico, un jugo de naranja, un jugo estacional nuestro, el jugo de limón, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra forma, también lo referencia como hipersensibilidad. Y encontré esto que me pareció bien válido cuando estaba haciendo la defensa de la maestría de bruxismo y obesidad, el estado nutricional y bruxismo. Decía que el esmalte de los dientes temporales contiene una menor proporción de sales minerales, lo que unido al mayor volumen de sus poros explica el mayor desgaste que se observa en la dentición temporal. Esto, que normalmente es fisiológico, se agrava cuando el paciente presenta bruxismo. Imagínense, no todos los pacientes tienen reflujo gastroesofágico patológico, a veces tienen un reflujo gastroesofágico fisiológico, pueden tener también bruxismo. Es así que pudimos
quedarnos, no irnos para una radiografía de control para poder referenciar esas dos coronitas más que le sugerimos. 4 coronitas llevaron al final, en este caso clínico. Bueno, esto voy a pasar un poquito más de largo, pero sí es como para tratar de entender los desgastes pertinentes de las piezas dentarias temporarias, elegir bien el tipo de instrumento que vamos a necesitar para poder hacer esa coronoplastía, los ajustes, no solamente en la cara cruzal, sino también en la cara gingival, la que va a estar muy cerca de la gingiva, de la encía y también de la raíz, y por qué no decirlo, de esa encía de herida posteriormente. El tipo de segmentación que vamos a hacer, ¿verdad? Si es ionomérica, resinosa o dual. Bueno, en esto también acá lo hondo porque hay que elegir bien el papel articular, no elegir unos papeles articulares muy gruesos, generalmente papel articular que sea 19 micrómetros, y entender que esta es la mejor forma de saber que el paciente está teniendo esos puntos de contacto entre pieza dentaria y antagonista. La A sería más bien en caso de que está rozando, estamos con una subobturación. En el caso del A, en el caso del C está ahondando o estamos infiriendo en una sobreobturación. Entonces, eso así se van a ver en ese papel articular de 19 micrómetros estamos teniendo, básicamente eso vamos a tener como referencia. En lo habitual yo suelo utilizar un cemento dual de la 3M. ¿Cómo vamos a ver una perimólisis? Vamos a ver como pérdida de estructura y anatomía, los bordes incisales fracturados, una ausencia de manchas por ese pH, la sensibilidad a estímulos térmicos, una pérdida de la dimensión vertical de la misma, ¿sí? Y lo que yo hice en el anterior es colocar las coronas de porcelana y darle los trainers. Específicamente estos son los trainers que son mixtos, por así decirlo, porque tiene un esqueleto pleuritano y tiene una silicona. Son los semirrígidos, ¿sí? Aunque también están los pacientes o los colegas que pudieran ahondar en pistas planas o el bionator de Walter como tratando de liberar esa protrusión que hace la pieza dentaria o la mandíbula del paciente pediátrico en ese ritmo de crecimiento. Por eso es importante hablar con el pediatra, el neurólogo pediatra, el gastroenterólogo, el cirujano pediatra y ahondar en la dieta, de la alimentación, ver cómo está la posición de la cabeza durante el sueño, la medicación que está siguiendo, el omeprazol muchas de las veces que son recetados en estos pacientes para revertir esa gastritis, ¿verdad? Y en casos extremos, preguntarle al cirujano. Esto lo pueden encontrar en YouTube, ¿verdad? Este mismo caso clínico y otros que compartimos también con el doctor Alfredo Carrillo. Entonces, erosión dental puede conllevar a un paciente con síndrome de reflujo gastroesofágico. También podríamos tener pacientes bruxómanos y eso tiene implicancia a la larga en la dimensión vertical posterior. Y se hace mucho más patológico cuando llega a las piezas dentarias permanentes. Podemos ver en pacientes asmáticos, anoréxicos, bulímicos, pacientes con reflujo gastroesofágico, con pacientes depresivos que toman muchos fármacos y tienen problemas en la mucosa gástrica de absorción de esos medicamentos, en pacientes leucémicos. Ustedes saben bien que las radiaciones de alguna u otra forma hacen que estos pacientes queden con mucha serostomía, hábitos dentarios, maloclusión y afracción, ¿sí? Afracción es lo que estamos viendo acá, que son el secuestro de tejido dentario que siempre le atribuimos al mal cepillado, pero en realidad es porque pisa mal las piezas dentarias, ¿sí? Esto se llama ley diagonal de Tillman, ¿sí? Acá me acuerdo mucho del doctor Alfredo, en la cual decía que los microorganismos no mueren por aplastamiento, ¿verdad? Entonces hay que enseñarle la técnica de cepillado al paciente. Eso es básico y es importante. Pero no confundir que esa técnica de cepillado no conlleva esto, ¿sí? A lo mejor está pisando mal las piezas dentarias, no tiene un buen acople anterior, pero muy probable el paciente tenga interferencia en la zona del lado de no trabajo, en el lado de repente diagonal.
al lado que está ocurriendo el problema. ¿Sí? Bueno, acá le dije también que el biofilm muchas veces actúa de escudo de protección ante la agresión de la pieza, ante los microorganismos, las bacterias, estreptococcus. ¿Sí? La prevalencia, básicamente, nosotros nos encontramos en Paraguay, mediante un estudio de la doctora Noelia Pérez Bejarano, en niños de 2 a 15 años de nativos de la comunidad Macá, encontraron que hay básicamente 11% de lesiones no cariosas, o hay erosión en esos pacientes a nivel local. A nivel, un poquito afuera, encontramos a nivel de Europa, vemos que en Inglaterra se da básicamente en un 18%, un 38%, va variando eso de acuerdo a los años que vamos eligiendo. También vemos que básicamente en Alemania se da en una prevalencia del 32%. Y vemos que las prevalencias van alterándose, van difiriendo de repente uno y otro, según el país, ¿sí? Pero se queda básicamente entre el 31 hasta el 50% como prevalencia. Acá me quería referir, esta es la diferencia porque le duele al chico más rápido que a la persona adulta, ¿verdad? Porque el esmalte es pequeño. 1 milímetro de esmalte para la pieza temporaria y 2 milímetros para la pieza dentinaria. ¿Sí? Fácilmente llega a la pulpa. Así que fíjense el trabajito que le toman las bacterias y nosotros muchas veces con fresas llegamos muy rápido a la cámara pulparia. Acá está la etiología, que pueden ser extrínseca e intrínseca, básicamente por la dieta, la parte de medicamentos, el medio ambiente. Lo que practica mucho el tema de la natación es visible. Aquellos pacientes que están trabajando en la parte de la mecánica, están haciendo baterías, esos pacientes de alguna u otra forma están con el líquido en boca. Y la parte de los intrínsecos vendría a ser para aquellos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, todo lo que viene hacia adentro. ¿Sí? Los orígenes de los ácidos, ¿verdad? De los ácidos que estábamos mencionando anteriormente y ahora que los referencié a través del estómago, ¿verdad? Por la no contención del esfínter esofágico, ¿verdad? Bueno, esas son publicidades engañosas que a veces decimos que la felicidad tiene un color, ¿verdad? Y en realidad muchas veces nos están vendiendo que la cantidad de azúcar que consumimos tiene de alguna u otra forma un alcance en la obesidad, en nuestra vejiga, en que todo ese contenido de graso puede quedar en nuestras vísceras, ¿verdad? Bueno, los factores implicados tanto en caries como en esto de la perimólisis son casi los mismos. Los factores químicos, los factores biológicos, inclusive los factores comportamentales. ¿Sí? Bueno, por eso es muy importante ver dentro de ese factor biológico la saliva, la ansiedad de herida, la estructura dental, el biofilm. Dentro de los factores comportamentales, el tema de los hábitos de bebidas, qué tipo de bebida estamos consumiendo, el cepillado dentario, los alimentos, ¿sí? Si el paciente no tiene regurgitación, está tomando algún tipo de medicación. Si habláramos de repente de los factores químicos, podría ser de repente el sistema buffer que tiene la saliva y también la misma así, adhesividad de la misma. Entonces, es muy importante entender la condición química de la erosión, también de la cuestión biológica y, por qué no decirlo, la cuestión comportamental. Entonces, podemos decir que el potencial erosivo por agentes como bebidas ácidas o alimentos depende de los productos químicos como el pH, los minerales, el poder de quelación del calcio de la misma, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante y muy referencial, ¿verdad? Y algo que también es muy importante, el tema en la fase adulta específicamente, el uso indiscriminado o el abuso del alcohol, que también es muy bien visto o se observa mucho en los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. La soberana clínica siempre es importante para descubrir qué tipo de paciente estamos teniendo en consulta. Eso es muy importante y muy meritorio mencionar, ¿verdad? Los factores extrínsecos que lo acabamos de mencionar también, ¿verdad? Y siempre estamos diciendo esto, ¿verdad? Y en la charla que tuvimos en Santa Marta en el 2016 en la LOC, estábamos escuchando básicamente que muchas veces hemos ladrado al azúcar, a los microorganismos, pero en realidad
desatendimos el factor azúcar, ¿sí? Siempre estamos mirando los tipos de microorganismos, los tipos hacia dónde vamos a irnos a ahondar en ellos, pero también el tema del azúcar es muy importante porque ahí recae el confinamiento o la formación de las lesiones cariosas. Como bien lo habían estado revisando, es un factor marcadamente comportamental, ¿sí? Esto ya remarcado por el doctor Jaime Curie de Brasil. Por eso van a darse cuenta muchas las veces que los alimentos tienen distintos tipos de pH y a veces la madre suele hacer como un mix de fruta de banana que tiene un pH 5, frente a la manzana tiene un pH 4 y lo van poniendo trocitos, por así decirlo, como para tratar de ir mediando el tema de pH, ¿sí? Bueno, básicamente el negocio de las bebidas, eso tuvo una escala mayor en ventas y según estaba averiguando ahora, básicamente 133% subieron las ventas, ese 33% subieron las ventas de gaseosas en este tiempo. ¿Por qué? Porque los padres de repente venimos a trabajar o estamos mucho tiempo enfrente al monitor y queremos algo que nos despierte, el famoso home office. Entonces, en vez de prepararnos unos cafés, en cierta forma tomamos esta bebida cola, ¿verdad? También hay un estudio bastante interesante, ya que veo de repente los colegas que hacen el estudio que hizo el doctor Alfredo Carrillo en su presentación de tesis, que de hecho yo estuve, se puso a investigar los tipos de jarabes que recetaban los pediatras y el nivel de pH que estos tienen, ¿verdad? Y encontró que muchos de ellos tienen el ácido tartárico, benzoico, clorhídrico también, y por qué no decirlo, que la gran mayoría de los medicamentos o jarabes que no especificaban tener azúcar, sí lo tenían, ¿verdad? Entonces, eso también me parece bien válido y utilicé porque trato de ver quiénes de nuestros referentes escriben sobre ello, ¿verdad? Bueno, también hablamos de estos con el tema de los gases industriales, que de alguna u otra forma lo que trabajan mucho con baterías, veo que tienen erosión. Hay diferentes tipos de escalas para poder saber qué tipo de grado de lesión hay. Después podemos hablar de ello, les puedo pasar algunos que otros referentes para que puedan tener en la clínica, ¿sí? Vómitos, reflujo, como había dicho, y por eso lo remarqué el tema del alcohol, porque siempre lo voy preguntando a los pacientes en el caso de que fueran 18 años para arriba, ¿verdad? Bueno, en el caso de ácido extrínseco, intrínseco, en la cual tiene este tipo de confinamiento o dibujo, por así decirlo, van a darse cuenta de los desgastes de mayor cantidad de piezas dentarias, condiciones más severas de erosión y superficie volatina de las piezas superiores linguales que están bastante gastados. Entonces van a darse cuenta que esa erosión ya es patológica, no es fisiológica. Entonces es importante ir viendo qué tipo de paciente estamos teniendo en el consultorio. Ver un poco esa complexión de cómo está el paciente, cómo vino antes, cómo vino después, ver su ánimo, ver por el tema de la fascia también ayuda muchísimo, ¿verdad? Y cuáles son algunos puntos a tener en cuenta para conversar con los padres, ¿verdad? Si se retira rápidamente de la mesa, tiene olor a vómito, hace en forma compulsiva ejercicios físicos o se colocan los dedos para poder producirse laceraciones. Por eso es importante observar las manos de nuestros pacientitos, ¿sí? El reflujo gastroesofágico es lo que llega básicamente hasta el esófago, pero si llega a la cavidad bucal para ese cambio de pH, lo llamamos regurgitación, ¿sí? Bueno, acá van a darse cuenta que aparte del estrés, la edad que va subiendo eso, tenemos una asociación exhaustiva entre bruxismo de sueño y reflujo gastroesofágico, en un margen referencial del 73.7%, ¿sí? Él encontró básicamente que pacientes en forma ocasional, encontró que los pacientes que tenían erosión le colocaron una férula oclusal, una placa de Michigan, para poder ver qué estaba pasando con sus piezas dentarias, y encontró ese tipo de desgaste a través de los ácidos producidos del reflujo. Entonces hay una dicotomía entre ambas, ¿verdad? Permiso, doctor. Sí. Disculpe la interrupción, solamente me gustaría comentarte que estamos llegando a los minutos, tenemos más 5 minutitos, entonces para manejar ese dato. Súper, gracias, Fabio.
me entusiasmé. Bueno, llega al esófago de Barrett, puede tener adenocarcinoma del esófago o también llegar a un cáncer de laringe, ¿sí? Acá para que vean de repente referencialmente qué tipo de estudio tomaron en cuenta para poder saber si tenemos un paciente con reflujo gastroesofágico, ¿sí? Bueno, ustedes ya saben que es perismólisis, entonces no hay un cambio de estilo de vida en estos pacientes según estudios hechos por la doctora Vargas de Brasil, ¿sí? Hay que tratar de disminuir la frecuencia, evitar retener los líquidos en la boca, utilizar los canutos o pajitas y tomar bebidas frías, ¿sí? Algunos recordatorios que le puedo ir dando después, posteriormente, después le puedo ir pasando algunas de estas láminas, ¿verdad? Entender que después de tomar una bebida ácida hay que esperar 30 minutos, ¿sí? Con relación a las restauraciones, ¿qué hacemos? Podemos utilizar ionómero, podemos utilizar resina, está la Bullfill, está la P60, ¿sí? Podemos colocarle para la hipersensibilidad el tema del flúor, también fosfato de calcio amorfo, que viene el tema de mipaste, en caso de repente erosiones erosivas bastante complejas, podemos hacer endodoncia, rehabilitación y barniz de fotopolinizable, como estaban diciendo también el doctor Iván hace unos instantes. Y también lo que habíamos hablado, el tema de las coronoplastías, ¿verdad? Y esto que voy a dejar para la próxima, que es el tema del uso de las caseínas, que son muy importantes para neutralizar ácidos y son muy importantes que también traen otras marcas de gomas que son muy importantes, como, que vienen como fosfato de calcio amorfo, ¿sí? Y creo que hay una empresa acá que trae esto, que es la Recalden, ¿sí? Lo tomó bastante y acuñó bastante bien la empresa trae. Esto en un lapso prácticamente de 3 meses, el paciente, esas lesiones cariosas estaban incipientes, luego se pudo revertir mediante la remineralización en este caso, ¿verdad? En caso de ortodoncia, sensibilidad, en caso de fluorosis, a eso quiero contribuir yo también, ¿verdad? Y en caso de después del blancamiento, en caso de hipersensibilidad del paciente, ¿verdad? Eso quedó antes y así quedó luego, quedó la pieza remineralizada, quedó muy conforme el paciente, ¿verdad? En casos ya extremos, sería esto, que son las carillas, coronoplastías, y me despido con esto, ¿verdad? Es importante saber qué nosotros queremos para nosotros, ¿verdad? Queremos despertar esa persona que quiere nutrirse bien, quiere alimentarse bien, o elegir de repente alimentos que estén vacíos, que no nos proporcionen los nutrientes que nosotros necesitamos. Entonces, hay que saber qué tipo de combustible, así como elegimos bien el combustible para nuestro auto, también tenemos que elegir el alimento apropiado para el tipo de persona que nosotros somos. Por eso es importante visitar un nutricionista, un nutriólogo, ¿verdad? Y no caer en esta parte de obesidad, porque también nosotros somos generadores y promotores de salud. Así que nuestros pacientes nos observan, ¿no? Nuestros pacientes nos escuchan, entonces tenemos que ser ejemplos nosotros para los mismos. Así que le agradezco muchísimo a la Federación de Odontología del Paraguay. Vamos a seguir creciendo como gremio, como personas, así que ya un cariño, un abrazo a todos de Asunción, Paraguay. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge. ¿Cómo estás? Excelente, súper. Buenísimo. Aunque se nos desarma un poco acá el estudio, pero estamos todo bien. Buenísima tu Súper. exposición, Doc. Genial poder compartir con referentes de la odontopediatría nacional e internacional. Así que un gusto poder seguir siempre por el mismo camino, que siempre es para adelante, ¿no? Y que sea el primero de muchos congresos también donde podamos estar compartiendo sobre lo que tanto nos apasiona. Muchísimas Y gracias, súper. Doc. Muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, chicos, es hora de realizar el sorteo. Doctor, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, yo le voy a tirar algo fácil. Creo que el doctor Iván le habló también. Ups. ¿Me El escuchan? primero que responda es el que va a ganar un kit Bueno, de le gama. voy a decir, ¿cuál es el pH crítico de la saliva? El pH crítico en la cual se puede formar de repente se puede desmineralizar, se puede caer de repente en una desmineralización y formación de lesión cariosa. El doctor Iván también Yo- lo andó, así que yo creo que es fácil esa pregunta. Estamos yendo para arriba. Acá Ahí, te tiraron de Patricia una, Espínola. 10 por ahí, te compliqué, bro, perdón. Saludos, doctor No, Iván, no, también ahí. te mando muchos saludos. Súper excelente. Sí, Patricia Espínola, te llevas un kit de GAM. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Sí? Ups, acá. Quiero que me respondan solamente una forma de repente de poder combatir el tema de la erosión, específicamente erosión. ¿Qué pasó? Yo sé, Vos sos. pero ¿Qué pasó? ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo combatirían la erosión severa? A eso iba. Aunque puede ser capciosa, igual vamos a darle la primera. Sí, me parece muy bien. Evitar el azúcar. Sí, el cambio comportamental es fundamental. Acá hay alguien que respondió estilo de vida y dieta. Muy bien. Otra, Recalden. La dieta, estilo de vida. Espero que no tengan después conflicto de intereses, doctora Verónica. Vamos a hablar con la gente de marketing. No, ¿cuál es para vos la mejor respuesta? ¿Decirnos de acuerdo a eso? Yo creo que la dieta y el estilo de vida. Ok, entonces, dieta y estilo de vida. La doctora Norailis Pérez Navarro. Ella es de Cuba, te cuento, está en nuestro país. Ah, ¿en Es serio? una capa, sabe muchísimo. Ojalá que le pueda conocer en persona. Siempre estamos en comunicación. Así que vamos a invitarle Espectacular. seguro en algún momento, ¿verdad? Sin problema. ¿Pero está en nuestro país? Está en nuestro país. Ah, buenísimo. Doctora, nos vamos a estar poniendo en contacto con ustedes dos. Muchísimas gracias, profe. No, un Feliz gusto compartir con cumpleaños ustedes. a la licenciada Aida, que está también acá en la reunión viéndote. Mamá orgullosa. Pásenle Muchísimas el babero. gracias. Muchísimas Gracias. gracias por aceptar. Hasta luego. Chao, chao.